trató el caso Sancho? Me interesa mucho tu opinión. Primero mediático, ¿cómo crees que se trató? Bueno, el caso Sancho se trató, contra lo que dirán algunos que construyen discursos fáciles, no se trató de forma incorrecta. Es decir, no la prensa no hemos actuado en general como con el caso de la niña de Alcácer. Todo es mejorable, desde luego, ¿no? Lo que se critica también a la prensa es también eso, ¿no? Como que se le ponía un poco, blanqueaba un poco también a Daniel, ¿no? Bueno, ya que eres español, trabajas en un medio español, eres español, parece que... Obviaba mucho el tema de la relación desde aquí de España, como que no se quería decir que eran amantes en muchos medios. Sí. Bueno, es que la relación de ellos dos... ¿Qué te pareció ese documental? Que se ha criticado mucho también el papel del padre. Y el papel del padre, pues, ¿por qué no dejamos de ser cínicos, no? Es decir, este señor sale, su abogada salió y dice, oiga, mire, pues sí, hemos cobrado. Obviamente, pero que era un blanqueamiento, su papel ahí. No lo creo, ¿eh? Hombre, el primer capítulo sale hablando él. El caso del barrio. Si quieres contar un poco el contexto de eso. Estamos hablando de Burgos, del Burgos rural. Vamos con un caso del norte. Bueno, Sidrería El Lavadero, que la tomó con sus compañeros y empezó a envenenar a sus compañeros. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Cucalusca con un invitado que repite, porque os gustó mucho, que lo sé yo. Sé que el True Crime en este podcast gusta y tenemos pues a una de las personas que más conoce los muchos casos de la historia española, que ha cubierto miles de casos, yo creo, más de 500 juicios, 13 libros, premios, que volvemos a tener hoy aquí para tratar un par de casos que ha tratado él en su programa de caso, en La Sexta, que lo tenéis ahí en A3 Players, si no me equivoco. Exacto. Así que es un placer tener hoy aquí, otra vez, a Carlos Quílez. ¿Qué tal estás? Bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. ¿Cómo vas? Bueno, bien, esperando a ver si vamos acumulando más casos y finalmente hacemos la segunda parte de esta serie, que ha sido muy apasionante, la serie Caso. ¿Va a haber segunda temporada? Creemos que sí. A mí me gustó mucho. Vamos a hablar de uno que me dejó, fíjate que yo veo muchísimo, porque soy un apasionado del True Crime, y el del caso de Burgos, el caso Barrio, me dejó enganchado porque y vuelta, y pienso que es, y de repente le dais la vuelta y parece que es otro. O sea, me parece apasionante. ¿Y estos casos que vais a tratar son conocidos? Bueno, los que hemos tratado tienen esa componente, vamos, la gente de Burgos se acordará perfectamente. Son más provinciales, ¿no? Sí, es decir, no son casos súper mediáticos. No lo son. En Gijón, por ejemplo, el caso de la sidrería El Lavadero fue sonadísimo, pero la gente de Barcelona, de Cuenca o de Extremadura, que han visto la serie no recordaban o no sabían de la existencia de ese caso, ¿no? Es decir, no es el crimen de Pioz, ni el crimen del asesino de La Baraja, ni estos casos o de la Guardia Urbana, que todo el mundo más o menos tiene en la cabeza, sino son casos no muy conocidos, narrativamente muy potentes, así lo pensamos, pero sobre todo también casos que están concluidos, es decir, que son casos para al albedrío de la gente el desenlace ya acabó en una sentencia, en una absolución o en la muerte del autor o lo que fuera. Vale, que la otra vez, para la gente que quiera conocerle, tiene la otra entrevista un poco más. También no te pregunté cómo llegas a pasar de becario, o lo dices tú, con 18 añitos, a ser ya periodista de tribunales, de crónica negra. Bueno, es un compendio de la vida, ¿no? Decía, ¿cómo es aquello de... audaces fortuna juvat, ¿no? De la suerte es de los valientes, ¿no? Yo creo que la suerte es de los valientes. Y yo de chaval, pues había montado la emisora pirata de radio de mi pueblo, con 2 tocadiscos, en un cobertizo, con las paredes empapeladas con las cajas de huevos, los moldes de las cajas de huevos para insonorizar, y ahí con un micrófono y una antenita, con un emisor que nos permitía una audiencia de más o menos 300 metros a la redonda, pues montamos la radio pirata, que bueno, vino la policía, los Mossos de Escuadra vinieron a clausurarla 2 o 3 veces, luego la volvíamos a montar. Estamos hablando de franquismo, ¿no? No, ya después del franquismo, pero vamos, te estoy hablando del año, Carlos, de los años, principios de los 80. Vale.
principios de los 80. Y con otro amigo, con Manuel Ortiz, uno de mis grandes amigos, montamos una revista, gracias a su valentía, porque yo era más cobarde que él, pero él era un tipo echado para adelante y demás. Montamos una revista, la revista del pueblo también, con anuncios de los comercios de la población. Yo la escribía, él se encargaba del diseño y de la publicidad y demás, y también la montamos. Es decir, yo tenía inquietudes periodísticas que se consumaron en la carrera. En la carrera tuve bastantes buenas notas, unas notas bastante altas en radio y en televisión. Y eso me posibilitó elegir una beca en la cadena SER. Y en el año 89 entré de becario en la cadena SER. Y allí, en lo que yo creo que sin duda alguna, al menos era en aquel momento, la mejor escuela de periodismo que se podía encontrar un chaval de 18 años, la mejor. Y tuve la suerte de codearme con periodistas extraordinarios, maestros del periodismo y tal. Especialmente con uno que es Luis Rodríguez Pi, que es sin duda alguna la persona que sabe, uno de los mejores periodistas del país y la persona que sin duda alguna sabe más de radio de este país, que fue mi mentor, mi maestro, mi referente y del que aprendí todo lo que sé, lo mucho, lo poco que sé del oficio lo aprendí de él. Y de otros, pues Iñaki Gabilondo, Carlos Llamas, en fin, y otras personas con las que tuve la oportunidad de codearme en aquel momento, ¿no? Y entonces entré a hacer la beca y entonces yo me encargaba de la magnífica información del tiempo y del tráfico. Información de servicio tremendamente útil, pero a la que habían destinado a ese becario. Yo tenía el pelo rizado como el Bisbal, era un chaval así, un crío, ¿no? Sí. Entonces, que el nene de los ricitos que se ponga aquí a hacer esto y tal, pues, claro, como yo ya había hecho radio en la emisora pirata, de alguna forma el miedo al micrófono ya no lo tenía. Y finalmente un micrófono es esto. Aquí, en la CNN, en la emisora pirata o en la Madre de Dios, es esto. Una cosa a la que hay que hablarle. Por lo tanto, mira, oye, pues no lo hace mal el chavalín y tal, fui tirando, pero ya te digo, becario y demás. Muy pendiente de todo lo que se hacía, sin escatimar horas, con ganas de más, con ganas de... ¿Has visto la película de Evasión y Victoria? Una película que hizo Michael Caine, que sale Pelé, sale Sylvester Stallone, y en el marco de ese partido pues se puso la gran evasión y se escapan, ¿no? Bueno, pues hay una figura que es la de Sylvester Stallone, que me recuerda a mí mucho cuando yo empecé de becario en la cadena SER, porque en esa película Sylvester Stallone no hace más que ir al entrenador, que es Michael Caine, y diciéndole... ¿Me puede poner de portero? ¿Me puede poner de...? Tú estás todo el rato, oye. Y el otro que no, que ¿puedo salir un rato? ¿Me deja que...? No, pues yo era algo así, ¿no? Iba a los... Oye, y si no tenéis quien vaya, ya puedo ir yo, ya puedo tal, ¿no? Total, que empecé a trabajar allí y se produjo una baja en la sección de tribunales, porque el muchacho que lo hacía, si no recuerdo mal, lo fichó Onda Cero en Madrid y pasó de... Y entonces hicieron varias ofertas a reputados periodistas de tribunales de otros medios y tal, que por lo que fuera no cuajaron, y alguien dijo, oye, ¿y el chavalico tal, el ricitos que parece aquí intrépido y no sé qué? Y yo moviendo la cola como los perritos, ¿sabes? Cuando están allí con los... Sabía que había algo de música y entonces me llamó el director de informativos, Gerardo González, y dice, mira que te vamos a hacer un contrato de tal y igual. Fíjate qué contento me puse, que llamé a mi padre desde una de las cabinas en la redacción de Radio Barcelona de la SER. Había unas cabinas de grabación donde te encerrabas y grababas con aquellos Revox, hablando del mundo analógico en blanco y negro, el año de la pera. Grababas las entrevistas, pinchabas el teléfono y grababas la entrevista en el Revox. Luego salías con tu cinta, que es la que llevabas antena, ¿no? Pues estaba grabando la entrevista, me metí en una cabina, me encerré y llamé a mi padre, mi pobre padre, que gloria esté. Y dije, papá, que me fichan, que me han dicho que me fichan. Hombre, hijo, qué contento y tal. Que díselo a Alabama, tal. Yo, qué contento y tal, papá. Y encima me pagan. Encima me pagan. 400 pesetas me pagaban. 400 pesetas. Sí, 400 pesetas. Iba media jornada, no sé qué, y me daban 400 pesetas, ¿no? ¿Se vivía con eso, madre mía? No se vivía con eso. Era vamos... ¿Cómo era que el 50 sueldo, euros, ¿no? El sueldo de becario legalizando la situación laboral del becario. Luego ya me fue mejor la cosa y me fueron aumentando el salario y tal, ¿no? Sí. Pero vamos, mi primer sueldo, yo decía, pero encima me pagan. Claro. Fue maravilloso, fue maravilloso. Y ahora que te escucho un poco, y creo que mantienes un poco esa ilusión, ¿no? Desde entonces, paso 40 años, sí. Tienes además, me dijiste, casi 60 y sí. sigues... Sí. No tengo la misma... No, la misma no.
no, porque ya me han pasado las primeras veces de mucha cosa, ¿no? Ya he ido, hace muchos años que fui a mi primer juicio, me vi con el primer asesino, hablé con el primer juez, tuve mi primer debate ético sobre cómo tirar, si para la izquierda, para la derecha, recto, tal. Y por lo tanto, ya no tienes esa efervescencia que lo da la inexperiencia y lo da iba a decir la edad, pero no es la edad, porque yo, a pesar de que voy cumpliendo años, la edad en mí no... Quiero pensar que no me amortigua el impulso, la ilusión, los sueños y tal. Yo aún sueño con el gran búfalo blanco, ¿no? Que es la gran noticia, ¿no? La noticia por la que un día mis nietos me recordarán. Claro, eso te iba a preguntar cuál es tu motivación ahora. Bueno, ya que has hecho todo. Como pues a lo mejor eso, ¿no? A lo mejor seguir incordiando, ¿no? Que eso le da bastante alegría al cuerpo. Y por poner un poco rapsódico, pues eso, ¿no? El búfalo blanco, ¿no? A ver si... Pero como dices, es muy difícil ahora, ¿no? Porque estáis tantos periodistas, es todo difícil. Por redes, internet, se mueve todo tan rápido. Pero imagínate si lo consigues. Claro. A ver cómo va la cosa, pero quizás tener una noticia de esas potentes y tal, pero aún así, madre mía. Conseguir que algún poderoso mala gente, al escucharme a mí, por ejemplo, en la radio, dando una noticia que le afecta, en muchos casos es el único castigo que se va a llevar, porque la justicia funciona como funciona. Pero eso durante mucho tiempo a mí me motivó mucho. Sí. Y eso, trasladado a la época actual, pues me gusta seguir haciéndolo en la medida que puedo. Es un poco pinchón ahí, ¿no? Sí, es decir, lo habías escondido, habías tapado bien la basura debajo de la alfombra y la habías puesto tal, pues te pillaba. O sea, te motiva también a los poderosos moverles, incordiarles un poco. Sí, es que si no tiene sentido. Claro, el periodismo tendrá una doble vara supongo que solo recibirás presiones y supongo que te habrán llamado a puertas y te habrán dicho, Carlos, tranquilito. No. Bueno, la vida hay que cogerla con cierta deportividad y con cierta profesionalidad, ¿no? Y hay veces que tienes que esperar a que la nube descargue sobre ti. ¿Y miedos no tienes? Sí que tengo miedo, sigo teniendo miedo a equivocarme y sí que tengo miedo a no pulsar en su justa medida la importancia de las cosas. Por lo tanto, quedarme corto o pasarme de frenada. Pasarme de frenada perjudicando o quedándome corto no habiendo sido lo justo o lo justo y lo contundente que tenía que haber sido algunas informaciones. La duda, ¿no? Es decir, la duda que quiero que... Ojalá yo cuando oigo a esa gente que dice, oiga, yo no me cabe ninguna duda, ¿no? Pues yo cuanto más mayor me hago, más dudas me caben. Dudo de todo, especialmente de mí. Cuanto más sé que no sé nada, ¿no? Sí, porque la vida te va enseñando que es verdad, que las ves venir, que tienes más experiencia, que es más difícil que te roben la cartera. Esto me basa a mí en esto del periodismo y seguramente en cualquier cosa de la vida. No es lo mismo 50 años que 25 años, es lógico. Pero ¿quién te filtra algo, cómo, cuándo y por qué? Esas preguntas siempre te las tienes que hacer y dejarte de llevar a veces por el ímpetu, por la ilusión, que insisto, en mi caso no ha decrecido, a pesar de que el oficio, como explicamos en la anterior entrevista, creo que no corre unos buenos tiempos para el rock and roll periodístico, pero a pesar de eso hay partido. Y yo me lo sigo pasando bien a pesar de que hay fango en el terreno de juego. Vale, te tenía que preguntar, que se me olvidó, el caso Sancho. Me interesa mucho tu opinión. Primero mediático, ¿cómo crees que se trató? Bueno, el caso Sancho se trató, contra lo que dirán algunos que construyen discursos fáciles, no se trató de forma incorrecta. Es decir, no la prensa no hemos actuado en general como con el caso de la niña de Alcácer. Hay gente que le hace ese discurso fácil, que es estar 12 horas a 40 grados de temperatura haciendo guardias en una cárcel tirada en donde Dios perdió el gorro, o en un lugar inhóspito como era la corte de cosa muy... ¿Tú estuviste? Yo estuve 15 días en... todo el juicio. ¿Cubriste el juicio? Sí. Sin poder entrar a la sala de vistas, obteniendo información
de todo lo que había perimetral alrededor, ¿no? De los testigos, de los abogados, de los tal, pero si lo supieran los jueces, con enormes dificultades, ¿no? Yo creo que, primero, que los compañeros que estuvimos allí y que han seguido antes y después también el caso Sancho, desde luego no son un ejemplo de mal periodismo, no lo son. Todo es mejorable, desde luego, ¿no? Y digan lo que digan los familiares de Sancho, ¿eh? Decir que se quejaban de que tal, de que la presión mediática, bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, es un... Lo que se critica también a la prensa es también eso, ¿no? Como que se le ponía un poco, blanqueaba un poco también a Daniel, ¿no? Bueno, ya que eres español, trabajas en un medio español, eres español, parece que estás en un país extraño y casi hostil. Sí. Pero desde luego la investigación fue impecable. Impecable según los parámetros de Tailandia, sí. Es decir, se producen cosas, pero es que allí es legal, es que allí funciona aquello así. El poli que le llevaba iba con la pistola. Es decir, aquí jamás verías a un policía que le está enseñando a 15 centímetros de distancia un arma a un señor que está haciendo una reconstrucción por un asesinato, ¿no? Y allí se hacen así las cosas, ¿no? Sí, pero él se pensaba igual que la policía o la investigación iban a ser más flojas y por eso... Sí, sobre todo, yo me creo que lo engañaran, yo me creo. O sea, lo del poli bueno, poli malo funciona. Y yo creo que este chico, que no parece un chico con demasiadas luces a tenor de todo lo que ha hecho y ha reconocido que ha hecho, que le viniera un policía y le dijera, oye, tú no te preocupes, que esto lo arreglamos, tú explica esto y tal, y él se pensará que está... ¿Tú creías que iba a hacer, que él pensaba que era el crimen perfecto? Yo creo que tiene pocas luces. Yo creo que él no lo premeditó. Me da la sensación de que, o sea, lo pensó antes de hacer, pero no venía de España con la voluntad, voy a ir para allá y me lo voy a cargar, ¿no? Y que este chico, es una opinión personal, ¿eh? Y que este chico, pues, allí se vio agobiado y por ahí, y fabricó como el plan de tal, y compró los cuchillos y fue, hizo y tal, y... Sí. Y se obviaba mucho el tema de la relación desde aquí de España, como que no se quería decir que eran amantes en muchos medios. Sí. Bueno, es que la relación de ellos dos, o sea, que eran amantes es así, es así, pero a ver, ¿cómo lo digo? Da la sensación que su conducta está más cercana al móvil económico de quien recibe una transacción económica o actúa motivado sexualmente con una motivación de confort económico, que no porque tuviera amor por esa persona o una inclinación libidinosa solo por esa persona. No sé si me estoy explicando. Sí. Y respecto al juicio, pues mira, yo tuve una conversación con un miembro de la Fiscalía de Koh Samui. Koh Samui es una provincia de Tailandia que tiene delegada una fiscalía provincial, para entendernos. Y hablé no con el fiscal jefe, pero sí con un miembro activo de la fiscalía de allí, que allí en la Fiscalía de Koh Samui se mezclan todos los casos, los civiles, los penales y tal, en el mismo ministerio fiscal. Es el mismo... Bueno, pues con un lugarteniente del fiscal de la fiscalía tuve una conversación y le dije, oiga, de lo que está usted viendo en el juicio, ¿cómo lo ve? Y él me dijo una cosa que para mí fue, y yo creo que marcó todas las crónicas que luego he hecho y ahora son Soles y fundamentalmente para Antena 3. Y es que me dijo, dice, mire Carlos, una persona que, como él ha reconocido, es capaz de descuartizar un cadáver, más aún cuando el cadáver es el cuerpo inerte de quien ha sido su amor, su pareja, su amante, muy bien me tiene que explicar que antes no lo ha matado. Porque quien tiene mimbres para coger a quien ha sido su amante, meterlo en bolsas y esparcirlo por los mares y por las cloacas y por los vertederos, muy bien tiene que explicar que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho queriendo. Porque si se tiene mimbres para lo segundo, se tiene mimbres para lo... Lo que se juzgaba o la familia pedía es que se hizo de forma accidental. Sí. ¿Cuál es tu versión ahí? Yo, después de esa conversación, siempre abrigué, incluso lo he comentado en algún documental, que si este señor, si Daniel Sancho, en vez de ser español y la víctima colombiana,
venezolana, ¿no? Sí, colombiana. Colombiana, creo. Si la víctima hubiera sido tailandesa, lo hubieran condenado a muerte. Pero no era tailandés. Todo el aparato alrededor de Daniel Sancho jugaron una baza que era la baza del pleitesía total y absoluta al país, a su majestad, al sistema jurídico. Todo eran palabras, dijéramos, de agradecimiento, de reconocimiento, es decir, palabras que tenían como objetivo no encabritar a los, no enfadar a los, es decir, a los operadores políticos judiciales de aquel país, y bueno, y lo consiguieron, a pesar de que él estuvo bastante poco fino en el juicio, por lo que sabemos. Provocó que la sentencia sea de cadena perpetua. Sí, estuvo poco fino, ¿eh? Sí, tuvo, sobre todo las primeras intervenciones estaba muy hiperventilado, muy ofendido, cuando no era consciente de que estaba jugándose la vida y que por donde tenía que ir más hacia lo que le convenía y no hacia lo que le decían sus bajos instintos, ¿no? ¿Y tú has participado en qué documental has estado? Los de HBO. ¿En el de Rodolfo? Sí. Ah, joder, pues en los tres. No me acordaba, mira que me lo he visto, no me acordaba. Los tres documentales, sí. Porque un documental es antes, otro es durante el juicio y el otro es verdad, pues, sí, al acabar el juicio. ¿Qué te pareció ese documental? Que se ha criticado mucho también el papel del padre. El documental me parece excelente. O periodístico y audiovisual formidable, ¿eh? Y el papel del padre, pues, ¿por qué no dejamos de ser cínicos, no? Es decir, este señor sale, su abogada salió y dice, oiga, mire, pues sí, hemos cobrado. Necesitamos el dinero. Ir a Tailandia es una pasta. Los abogados, los traductores, los hoteles, es una pasta. Este chico no tenía un duro. La madre y el padre están separados. No hay verdaderamente buena sintonía económica. Si estos de la productora les han pagado, no sé cuánto les ha pagado, sí, ni me importa. Y con esto, pues claro, lo han dicho. Lo fastidioso hubiera sido que dijeran, no hemos cobrado, esto es falso, no sé qué, nosotros tal. Bueno, la crítica que se le hacía, obviamente, pero que era un blanqueamiento, su papel ahí. No lo creo, ¿eh? Hombre, el primer capítulo sale hablando él. Parecía como la víctima casi su hijo, prácticamente. No, es que el pobre tenía 30 años, todos hemos hecho alguna chiquillada y, hombre, yo también he tenido 30 años, tengo 30 años. No, y eso es criticable, pero lo que hubiera sido criticable es el emisor, es decir, lo que hubiera sido criticable hubiera sido que la entrevistadora o el entrevistador hubiera tomado a favor y las preguntas que eran duras, eran preguntas periodísticas, donde evidentemente sin mala intención, pero preguntan cosas que duelen. Lo que decía Churchill, ¿no? Era aquel que decía, tú pregúntame lo que quieras, que yo responderé lo que me dé la gana, ¿no? Sí. Lo que respondió Sancho, pues a lo que respondió Sancho, claro. ¿Qué va a decir? Pues lo que dijo. Yeah. Pero hubiera pensado, hubiera aceptado esa crítica, que era un documental de blanquear a tal, los 3 episodios que se han hecho, si yo no hubiera visto como vi las preguntas que se le formularon, las preguntas que me formularon a mí, por ejemplo, o las que formularon a otros compañeros. O sea, para tu impresión no. No. Y y por último, el tema de la condena. ¿Pensabas que iba a ser así? Sí. Perdón, me equivoco 45.000 veces, porque... Pero yo sí que pensaba que la sentencia iba a ser una sentencia durísima, no de pena de muerte, pero durísima, la más alta. Como ejemplarizante, ¿no? Para el mundo, ¿no? Es que lo dice el Código Penal. Yeah. O sea, si hay premeditación, si es asesinato es esto, no, porque vamos a acreditar, decían los abogados, vamos a acreditar que fue un accidente y que luego él se puso nervioso y lo troceó. Sí. Fíjate lo que me dijo el fiscal, ¿no? Ahora explícate, entonces las contradicciones, compró unos cuchillos antes, hostia, si no es que era para pelar cocos. Porque era cocinero, decían. Sí, hostia, sí. Vale, ¿Dónde pelas cocos? ¿En qué cocina? Yeah. Sus propias contradicciones, ¿no? Es un chico que hacía deportes de contacto, un tío que tenía un cierto pronto. Yeah. ¿Y cómo es la vida allí, tú que has estado ahí en prisión? En Koh Samui es una cárcel muy fácil, pero que es un hotel de 5 estrellas comparada con la cárcel de Bangkok, ¿dónde está? Ah, sí, ¿eh? Sí. Él está en peor, está en la de Bangkok. Sí, él está en una cárcel. En principio tiene que estar en una cárcel conviviendo en el suelo con una colchoneta de este grosor, con gente, con 2 comidas al día, con duchas de 15 o 20 segundos, sin calefacción y sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado en Tailandia es un infierno, un infierno. Sí. Y esta es la vida que le espera a este chico. Los informes de Amnistía Internacional sobre las cárceles tailandesas van en ese sentido, ¿no? Vale, pues vamos con uno de los casos que tratas en La Sexta, en caso,
que es el caso que te he dicho que me dejó, vamos, impresionado. Y enhorabuena porque lo hacéis, vamos, lo narráis estupendamente. El caso del barrio. Si quieres contar un poco el contexto de situándonos en Burgos. Sí, estamos hablando de Burgos, del Burgos rural, del Burgos de la Bureba, que es una comarca preciosa de cultivos de secano y demás, alrededor de la ciudad de Burgos, que tiene varias poblaciones. La capital de la Bureba creo que es Briviesca o Poza de la Sal. Son unos enclaves muy bonitos y allí, pues bueno, pues ya no aparece el alcalde, ¿no? No aparece el alcalde de la parte de Bureba, que es se va a la parte de la población, un pueblo muy, muy bonito. El pueblo más bonito de la Bureba es Carcedo de Bureba. Quiero que lo sepáis porque yo le tengo mucho cariño a ese pueblo. Carcedo de Bureba es el pueblo más bonito de la Bureba, Dixit Carlos Quílez. Dicho lo cual, pero la parte es muy parecida a Carcedo, en ese sentido, un pueblecito pequeño y tal. Fallece él y se empieza a tirar del hilo de quién ha podido ser. Sí, pero que no solo él, porque aparece, de repente dicen, no aparece este hombre, van a casa y no está él, está él muerto, está muerta la mujer y el hijo. Y el hijo. El hijo pequeño. Y el hijo pequeño, ¿no? Y, bueno, el que resulta... el que no muere es el hijo mayor, Rodrigo, que es acogido por los tíos, es decir, si no recuerdo mal, la hermana de la madre, que lo acogen y demás, mientras se pone la Guardia Civil a trabajar en el caso, pues a tope, ¿no? Y bueno, se hacen manifestaciones. Hay una manifestación en la que el propio Rodrigo ya con unos años hace un alegato, pues pidiendo justicia y demás. Muchas veces nos dice la policía que el asesino está en el funeral. Sí, y yo recuerdo casos. Por eso van mucho a los funerales. Sí, por eso va mucho la policía allí y tal. Recuerdo un caso en Lérida, por ejemplo, de que en el caso de Mayals, que era un pueblecito de Lérida, murió un muchacho adolescente, uno de los amigos de los muchachos que llevaban el ataúd de la iglesia hacia el cementerio, era el asesino, ¿no? Sí. Y acabó siendo detenido, ¿no? Esto de todas formas es un caso sin resolver, que no lo he dicho, ¿no? No, se ha quedado en el aire. No hay un condenado, vamos. Se queda en el aire. Ahora hablaremos de quiénes son los sospechosos, pero para que sepáis que es un caso que no está resuelto en ese aspecto. Fue apareciendo la figura de un tipo del pueblo, Angelillo, un tipo solitario, un tipo... Pero principalmente se empiezan a centrar en Rodrigo, ¿no? Lo que dices tú, empieza a ir tal y de repente, porque claro, este chico estaba en un internado. Sí. Y claro, al principio lo descartan porque dicen, claro, estaba a 60 kilómetros de Burgos, no tiene coche, tal. Pero claro, de repente en el internado les dicen, este chico sale y tiene la forma de salir, tiene coche y tiene llave. Tiene coche y se hace un recorrido que lo hace la policía, porque luego se incorpora la policía a la investigación. La Guardia Civil se incorpora a la policía. Y entonces se constata que este chico salía del internado por una ventana, cogía el coche y le daba tiempo de ir y volver en el tiempo en el que policialmente se entendía que se había producido el crimen, ¿no? Eso y algunos elementos más. Una huella, ¿no? De un pie parecido. Sí, es un chico alto que calzaba un pie grande y aparece en el lugar de los hechos y en la terraza del inmueble unas pisadas compatibles con su pie, tal, no sé qué cuánto. Su propia posición, que mantiene una posición poco inteligente ante la policía, le pone varias trampas y el crío pica. Es que hablamos de un delincuente, un asesino que no es profesional. Y cuando el asesino, el homicida, ¿no? Pero el asesino, ¿no? El que premedita y tal, no es profesional, la policía lo tiene muy bien. Porque si eres un profesional del asesinato, si eres un poli que asesina, sabes, tienes mucha información las pisadas perimetral, ¿no? Pero cuando no eres tal, ¿qué es lo que le pasó a este muchacho? Y efectivamente, a este muchacho se le detuvo, se le incriminó, se le imputó y demás, pero... Luego le dejan libre, ¿eh? Luego queda en libertad porque una pista que se había abandonado, que es la pista del tal Angelillo, que es un tipo del pueblo medio loco y no sé qué, pero que no en registro... Aparecía mucha documentación del caso. Sí. Luego que el día del funeral fue pitando con el tractor, como celebrándolo. Sí. Luego una pintada. Hizo una pintada en la tumba de San Calde. Pero bueno, poniéndole tal que se constató que era su letra. Claro. Y pero podía ser que sin más, que tenía manía, porque eso es verdad que le tenía manía a un alcalde. Ya sabemos los que somos de pueblo que encima siempre estás en el punto de mira siendo así es. Y se le suelta por él, claro. Y se le suelta por él, sí. Pero luego a Angelillo también se le... Sí, por falta de pruebas. Se le tiene, que sí, pero
pero no se puede amarrar, y al juzgado, bueno, lo que no pasó con Rosa Peral pasó en este caso, me dijeron, sí, que todo huele muy mal y tal, pero ¿dónde está esa foto? ¿Dónde está ese ADN? ¿Dónde está el elemento? Además, él luego atropella, que está en prisión porque él atropella a una señora. Sí. El angelillo Sí, atropella a una mujer que venía venía del huerto, me parece, iba con... Y se la lleva por delante, ¿no? Y bueno, le condenan también por el tema de las pintadas. Pero no, que el tema ha quedado abierto. Y es un caso que cuando lo empezamos a analizar, y aquí, naturalmente, en fin, todos los que han participado en el programa, mis compañeros Cruz Morcillo y Bea Osa, especialmente, pero todos pues, los redactores, guionistas y claro, hay un trabajo, han hecho un trabajo formidable, pero necesariamente tengo que citar a Luz Aldama, que es la productora ejecutiva del reportaje, una mujer que tiene una sensibilidad extraordinaria, es minuciosa, busca siempre la excelencia, como José Ángel, ¿no? El director, que es un tipo que a mí me lo puso muy fácil, que me ayudó muchísimo y que tiene un concepto de la televisión muy elegante. Uh-huh. Fíjate que en los reportajes que hemos hecho, los casos son duros, ¿eh? Uh-huh. Crímenes, muertes y demás, no hay vísceras, no hay sangre superflua, no hay morbo. Sí, por eso me gusta cómo está hecho. No hace falta. Sí. Es que no hace falta. Es decir, no hace falta. Y la sangre brotaba por la herida mientras y había un charco de sangre. Es igual. Si explicas, si a veces, pues ellos han conseguido, porque el mérito es del equipo de dirección de las imágenes y todo como está. Nada es casual. Las músicas, la ambientación, la oscuridad, los tonos, la negrura. Me recuerda mucho a Crims, que me encanta. Sí, es una obra maestra. Pues dije, mira, tiene toques de Crims. Crims también cuida mucho, es muy cinematográfico, ¿no? Sí. Nosotros también lo hemos sido, es decir, buscamos ese tono en el sentido más bonito de la palabra. Sí. Es decir, yo estoy presentando el programa desde la azotea, desde una 20ª planta de una azotea en Madrid, de noche, con la ciudad de neón y las luces de neón a mi espalda, ¿no? Estamos dando mucha información. Esto es el género negro, es el blues, es el whisky, es la noche que todo lo esconde. Y entonces les vamos a explicar una historia. ¿Y vosotros, que habéis analizado muy bien ese caso, tenéis alguna teoría o qué es lo que más se ha comentado? Decir, pues yo creo presuntamente... Venga, 18 presuntamente delante, a mí Rodrigo nunca me gustó. Yo a mí tampoco. A mí no me gustó, pero sí le gustó a la justicia, con lo cual no tengo nada que decir. Si no se han conseguido las pruebas suficientes, pues... Vale, último caso que tenemos que tratar hoy y que lo lleváis en esa primera temporada de Caso, en la 6ª, lo tenéis disponible. Vamos con un caso del norte, de Gijones, ¿no? El de la sidrería, ¿no? Sí. Lavadero, ¿cómo es esto? Que no... Sí, bueno, sidrería El Lavadero, que te he de decir que yo le tengo una simpatía especial. Primero porque estoy radicalmente enamorado de la ciudad de Gijón, es una ciudad preciosa. ¿Tú eres de que no? Yo soy de Barcelona, residente en Madrid, y enamorado de Gijón, pero vamos, enamorado, ahora que pueda me voy a vivir allí, ¿no? Sí, De su gente, de su gastronomía, de su clima, de su mar, me encanta Gijón, ¿no? Bueno, soy asiduo participante cada año en la Semana Negra de Gijón desde hace 25 años, que tengo la suerte, como premiado, como jurado, como finalista o como ponente, con mis novelas y tal, he estado en... ¿Y qué pasa ahí? Porque la sidrería no parece un escenario de un crimen. No lo parece, y te decía esto porque este año, cuando estábamos preparando la serie y habíamos grabado, yo no fui a la grabación, fueron redactores de Caso, del programa, pero yo cuando fui en julio a la Semana Negra me fui a la sidrería a ver la sidrería de la que me iba a tocar informar, ¿no? Y allí estuve con los protagonistas que habían hablado con mis compañeros y la vi, una sidrería que funciona estupendamente bien y tal, pero que fue durante mucho tiempo una sidrería maldita, nadie la quería. Esa sidrería en Gijón, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues ahí había un tipo que formaría parte de ese sector, a lo mejor ni de los psicópatas ni de los sociópatas, sino de los malos, que la tomó con sus compañeros y empezó a envenenar a sus compañeros. ¿Con qué lo hacía? Bueno, con una medicina, creo que era una medicina veterinaria, no lo recuerdo, una medicina tranquilizante, pero que además alteraba los biorritmos y tal, bueno, que provocaba en sus compañeros reiterados casos, pues primero de vómitos, náuseas, malestar, pero luego de taquicardias, de pérdidas de conocimiento, de desorientación. Es decir, una medicina que él colocaba, bueno, al final por una casualidad
porque no se sabía qué leche estaba pasando, se miró todo, si había algún producto en mal estado, alguna bacteria. Que no eran clientes, solo eran los empleados. Solo empleados. Los empleados. Y finalmente uno de ellos, a través del reflejo de la cafetera, vio en diagonal cómo en una dependencia alejada de la sidrería, uno de los empleados colocaba en la tetera o en la cafetera de uso común de los compañeros, colocaba un potecito de lo que era una medicina, ¿no? Y a partir de aquí dijo, hostia, es él, pero el miedo le podía denunciarlo y tal, entonces tardó un poco de tiempo, se lo dijo al dueño y tal, en fin, al final pusieron unas cámaras, se avisaron con la policía, le hicieron una encerrona, pero entre tanto, algunos empleados de la sidra estaban hospitalizados, uno llegó a fallecer. Y todos, el que más y el que menos, sufrió porque, bueno, el tío se los quería cargar a todos. Madre mía. Bueno, pero pásmate, ese tío finalmente es detenido, se le pilla, no sé qué, no sé cuándo, va a juicio. No se pudo acreditar que hubiera una relación directísima entre la medicina y el muerto, porque el muerto sufrió unas patologías previas y por tanto no tal, pero por la tentativa y tal, en fin, la pena quedó bastante reducida a lo que aparentemente quien nos está escuchando podía pensar que debían ser 300 años de cárcel, ¿no?, para un animal de esta calidad. Quedó en menos años de cárcel. Buena conducta, no sé, quedó libertad. Bueno, pues está en Gijón y se cruza en la playa de San Lorenzo con los camareros, empleados y tal que tuvo el tipo. Y tendrán bronca cada... No, claro, hay una sensación, es que se ve. Hay tensión. No digo que se saluden, ¿no? Se ven, pero se ven a 2 metros. Fíjate. Y el tío paseando por ahí. Es que cruzarte con tu asesino... Este es el true crime, ¿eh? O sea, el true crime nos excita y nos apasiona porque tú y yo mañana podemos saber que anteayer o ayer estuvimos en el estanco, en el centro de salud o en la gasolinera con un asesino. Sí. Por eso nos excita el true crime, porque es la verdad, porque nos ha podido tocar, porque no lo ves en la tele, ¿no? Pues imagínate quién ha sido víctima del delito, que se encuentra con su asesino, que ha pagado condena, y se van y se cruzan por la calle, ¿no? ¿Y acordaron con la policía para detenerle ahí o cómo hicieron? Sí, se le hizo una coloqueta policial, sí, y se le trincó y y claro, el tío, me ponía excusas, ¿no? Es que esta medicina la tomo yo para no sé qué, no sé cuánto. Hicieron un registro en su casa, le encontraron un montón de dosis, en fin, las cámaras eran delatadoras, la declaración de este hombre dice, no, yo vi como echaba el líquido. ¿Y cuál era el móvil del crimen? ¿Por qué lo hacía? ¿Por hacer daño? No, es que quería matarlo para quedarse una herencia o quería algo que tenía una... No. Igual le hacía el móvil y por eso... Tampoco. Era un tipo anodino, un tipo... es más, había una cierta hermandad entre todos los empleados de la sidrería, incluido él, ¿no? Sí. Cada uno con su carácter, ¿no? Vale, por último... pues nada, ya vamos acabando. Te pueden ver en tele, ¿no? ¿En qué días estás? Pues todos los días, a partir de las 5 hasta las 8, en el programa Y ahora son soles, pues, como diría mi santa madre, que en el cielo esté, hijo, siempre con malas noticias, ¿no? Sí. Cuando hay alguna mala noticia, por ahí apareceré yo. ¿Y qué tal estás ahí en el programa? ¿A gusto? Bien, sí. La sensación de estar en un transatlántico muy potente, muy arropado, en una empresa muy potente, nos sentimos bastante mimados, también te lo digo por bien, en fin, llevamos 3 años de programa y el programa pues va bien, ¿no? Se ha erigido como líder de las tardes a pesar de tener una fenomenal y manifiesta competencia de los programas compañeros de otras cadenas. Y pues sí, que dure mucho el rock and roll. Sí, que no te he preguntado cómo ves estas cosas, porque tú vienes de la radio clásica, la tele, y cómo ves estos podcasts, nuevos formatos audiovisuales. Pues bueno, me siento cómodo porque me siento muy radiofónico y yo soy fundamentalmente periodista de radio. Estuve más de 20 años en la SER, en mi escuela, en mi escuna. Es el medio que más me gusta. Ya sabes, hay muchos periodistas clásicos que dicen, eso tal, o son intrusistas, o... No. ¿Tú crees que hay que convivir y... Sí. Otros? Sí, no, aquí las medallas, los galones y tal se cogen en el picando piedra, no tal. Por lo tanto, intrusismo no. Es verdad que las redes permiten que se cure mucho sinvergüenza y muchas fakes y se ha democratizado la información a riesgo de también contaminarla. Bueno, pues es un riesgo y yo en ese sentido soy muy crítico con las redes y tal. Pero ahora está todo ahí en las redes y vosotros entiendo que también estáis ahí es lo que actualizados y es lo que hay, y al día, ¿no? Es lo que hay. Vale, pues como la otra vez, elige un emoji para la gente que ha aguantado hasta aquí. Pues la gente que... Venga, un guiño. Un guiño, ¿no? Sí. Sí, un guiño.
Vale, pues esto ha sido todo, Carlos. Ya Vale. te suelto el brazo. Venga, vamos a buscar noticias. A ser posible buenas. Sí, que te vayas a currar, entiendo, ¿no? Vamos a currar, sí. Pues nada, que te deseo lo mejor, que muchísimas gracias por venir. Contar Y conmigo para lo que necesitéis. Si salen casos importantes, te mandaré un WhatsApp para que vengas. Eso es. Aquí estaremos. Pues nada, nos vemos en otra, Carlos. Hasta pronto. Chao. Hasta otra.